Eh, eh, Paulette, Paulette, ¿estás allí? Ahora no me escuchan. ¿Qué pasó? Micrófono. Aquí estoy. Paulette no ha llegado, todavía veía sol. No, bueno, ya. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio del día de hoy, que con mucho cariño he organizado el Grupo Iniciativa por la Paridad y organizaciones aliadas. En esta tarde tendremos a dos grandes mujeres de nuestro país que nos van a dar una referencia histórica de los aportes de las mujeres en nuestro país. Ellas son Mónica Guardia y Nelva Reyes. Nuestra moderadora en la tarde será Paulette Thomas, como todo bien sabe, una mujer polifacética, artista, amante de las letras, amante del arte, que va a estar compartiendo con ustedes en esta moderación. Muy buenas tardes y sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias por las palabras de introducción. Nuestra presidenta del Grupo Iniciativa por la Paridad, como bien dijo Lore, esta es una iniciativa por la paridad. Y estamos ya casi al terminar la celebración, el mes de celebración de nuestras fiestas patrias, pero este evento de hoy da el inicio de 365 días de celebración, porque nos da el espaldarazo para empezar ese camino hacia el bicentenario de nuestra vida independiente. En 1821, un día como hoy, se hace ya oficial nuestra independencia de la corona española. 199 años de independencia. Este es un año muy particular, un año que tal vez nunca pensamos vivir, pero que nos ha llevado de manera obligada a hacer un análisis de introspección cada uno. Antes decíamos, no hay tiempo para andar buscando tanta información. Ahora sí tenemos el tiempo. Y tenemos que utilizar ese tiempo en hacer un análisis de quiénes somos, hacia dónde queremos llegar, de dónde venimos. Y solamente buscando en nuestras raíces, en nuestras bases, podemos llegar, y conociéndonos y queriéndonos y creyendo en lo que somos, podemos empezar a construir el Panamá que todos deseamos tener. Para dar un vistazo y grandes pinceladas, más que un vistazo, dar hermosas pinceladas de lo que ha sido la historia de nuestras mujeres de lucha, porque nuestra historia, como conversaba yo en off con nuestras invitadas, Nelva Reyes, que todos la conocen, secretaria general de la CGTP, docente, una gran activista por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y mi querida Mónica Guardia Jaén, periodista, investigadora, que se ha enamorado de nuestra historia y nos está dando conocimientos que antes tal vez los teníamos no muy bien definidos, pero ella ya nos las va a constatar. Grandes mujeres han formado parte de nuestra historia, pero lamentablemente, así como nuestra historia tiene muchos baches, es de lamentar que los baches donde aparecen las mujeres a veces se hacen más grandes. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida a Mónica Guardia, a quien nos da
un poquito de toda esa información que ella ha logrado aglutinar. Bienvenida, Mónica. Gracias, Paulette. Me siento afortunada de estar aquí con ustedes para compartir esta presentación que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión reunir todas estas diapositivas que les voy a presentar. Las voy a poner de inmediato. Me dicen si se ve bien. ¿Se ve? A ver. Sure. Ok, aquí está. Ok, ¿se ve? Sí. Ahora sí, perfecto. Okay. Es Mujer Panameña e Independencia. Nos referimos aquí a las dos independencias, a la independencia de España y a la separación de Colombia. Primero voy a hablarles de Rufina Alfaro, de Aminta Meléndez y de María Rosa de Amador, pero antes voy a hacer una reflexión para entender el ambiente en que ellas surgieron y cómo fue que ellas tuvieron la participación que tuvieron. Pues como todos sabemos, y Paulette estuvo diciendo hace un ratito, pues muy pocas mujeres panameñas son conocidas como protagonistas de la historia, no aparecen en los libros de historia. Si nos preguntamos por qué, eso obviamente es una pregunta de lo que se llama perogrullo, pero sin embargo me gustaría explorar un poquito eso antes de empezar a hablar de nuestras heroínas. La reflexión y la respuesta la podemos encontrar en lo que es la historia oficial. ¿Qué es la historia oficial? Según nuestra historiadora Yolanda Marco, que se especializa en temas de mujer, la historia oficial es la que se escribe desde el poder, es la que recoge las hazañas de los estadistas, de los presidentes, de los gobernadores, los que han gobernado y han ocupado posiciones formales. Antonio, es que mi perrita, no sé si la oyen. Ok, en esa historia oficial, que son las que se enseñan en la escuela, no aparecen las mujeres. La respuesta la tenemos en lo que se llama, en la palabra que es tan común hoy en día, que se llama el patriarcado, ¿no? Yo lo definiría, tenemos una definición aquí muy compleja, pero yo lo definiría como un complejo sistema legal, político, religioso, que se ha establecido para marginar a la mujer. Por ejemplo, me encontré esta poesía mexicana de la investigadora Pilar Gonzalo. Ella le da consejos a una mujer que se va a casar. Y la recorté un poco, pero dice así: aún de noche te levantarás, barrerás, regarás la entrada del patio de Dios nuestro Señor, el agua de cal, las tortillas dobladas, para que puedas dar gusto a tu marido que te concedió el Señor nuestro Dios. Este es el tipo de mensaje que se ha enviado a la mujer durante toda la historia medieval y los primeros siglos del siglo XIX y a principios del siglo XX. Aquí me tomé la libertad de poner a mis dos abuelas. Mis dos abuelas nacieron a principios del siglo XX y tuvieron ese tipo de formación en que el marido era lo importante, Dios, o sea, el primero, mi esposo, eran rezadoras, religiosas, sufridas. El sufrimiento era para ellas un valor. Se vestían siempre de negro. Y, por ejemplo, recuerdo frases que me decía mi abuela, la de la izquierda. Una vez le dije que una amiga mía se iba a divorciar y me dice: ¡oh, no, pero si el hombre es lo que le da el respeto a la mujer! Sin embargo, mis dos abuelas, con su escasa educación formal, ellas fueron viudas jóvenes y ellas tuvieron que sacar adelante su familia. Y creo que es una historia que se repite. Ustedes, me imagino que en sus familias podrán ver que es una realidad. Mujeres viudas, jóvenes que tuvieron que levantar sin tener la preparación, solamente con su inteligencia, sacar adelante a su familia. Sostengo que ellas de forma anónima sostuvieron la estructura social, que no se les ha dado crédito, no aparecen en la historia oficial, y sin embargo jugaron un papel importantísimo en el Panamá que hoy tenemos. Ok, rápidamente me gustaría recorrer también cómo la tesis de una de nuestras primeras feministas, Clara González, ella fue la primera mujer abogada, fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en Derecho en toda Hispanoamérica. Ella recogió en su tesis de Derecho, para graduarse de licenciatura, la situación de la mujer ante el derecho, y ella comparaba la situación de la mujer ante el derecho panameño como la de los esclavos durante el Imperio Romano. Pero decía que los esclavos mejoraron con el tiempo en el Imperio Romano. Aquí en Panamá la mujer era una menor, estaba sometida a la tutela de su marido y todo lo que ella hacía debía depender de él. Ella, por ejemplo, recogió esta frase en su tesis que me pareció
muy interesante. Dice, las leyes y el sistema social organizado han tenido como fin satisfacer tendencias egoístas del hombre y crear para él un reino donde opera como soberano despótico. Esas eran las leyes que teníamos. Por ejemplo, una mujer podían casarla a los padres a partir de los 12 años en el Panamá de principios del siglo. El Código Civil decía que el marido debía protección a la mujer y la mujer obediencia al marido. Las causas de divorcio, por ejemplo, el hombre podía alegar que la mujer era adúltera, la mujer debía demostrar que el hombre tenía un concubinato escandaloso y público. Las mujeres necesitaban incluso el permiso del esposo para poder dedicarse a actividades comerciales. Todo esto las mantenía y en un segundo lugar, sin poder superarse, las tenía relegadas en los límites del hogar. Por ejemplo, Octavio Méndez Pereira, en un libro que escribió sobre la instrucción en el Istmo, él decía que había muy pocas escuelas para mujeres. No había escuelas para mujeres hasta principios del siglo XIX. Después se crearon una que se llamó el Colegio San José, dirigida en la ciudad de Panamá para niñas de alta clase social que pudieran pagarlos. Eran las hermanas Okrov, que eran colombianas. ¿Qué les enseñaban en esa escuela? A tener buenas maneras, francés, danzar, bordar, a tocar el clavicordio, a hacer religión. Y como dice nuestra destacada panameña Matilde Obarrio en su libro Bosquejos de la vida colonial, decía, nos enseñaban a sumar, a restar, a multiplicar, dividir, y a los 15 años, después de aprender todo esto, era el momento de casarse. Los visitantes se daban cuenta de la opresión en que vivían las mujeres panameñas. Hubo un cónsul que pasó por Panamá y que escribió un libro sobre Panamá, y él decía que no había visto mujeres más encerradas que las mujeres panameñas, siempre vestidas de luto. Aquí vemos una foto de María Osa de Amador y su hija. María Osa tenía 48 años, menor que nosotros, que yo ahora, y totalmente vestida de luto, recluida en su hogar. Por ejemplo, estas fotos, me tomé el trabajo de ver allí, no hay ninguna mujer abajo, solo estas mujeres acá arriba que ven en las flechitas dentro del hogar. Aquí en esta foto también de 1875 no se ve una sola mujer en la calle panameña. Eso era lo que le decían los visitantes, que en Panamá no se veía una sola mujer en las calles. Había otra forma de mantener a la mujer encerrada. Era, por ejemplo, dice Matilde Obarrio de Males, dice en su libro, que la mujer, después que se casaba, se encerraba, y si tenía la osadía de vestirse bonito, de salir al balcón, la criticaban y mediante el chisme, ese es otro sistema, ¿no? Entonces las mantenían oprimidas también con eso. O sea, vemos todo un sistema para tener a la mujer fuera de los ámbitos en que pudieran ser independientes ellas mismas. En la mujer rural, tal vez ellas, como no había esa presión social, podían ser más libres en algunos aspectos, pero tenían aún menos oportunidades de educarse. Todo dependía del hogar en que estuvieran. Las mujeres en el campo eran un miembro más de la cadena de producción, de la unidad familiar de producción. En ese ambiente fue que surgió nuestra Rufina Alfaro. Rufina Alfaro es de la Villa de los Santos. Ella es un personaje legendario, transmitido de generación a generación, su figura. Los historiadores no reconocen su existencia, no la niegan, pero dicen que hace falta pruebas materiales. Por ejemplo, no hay un certificado de nacimiento, no hay un certificado de matrimonio, ni de bautizo, no hay ninguna tumba, no hay nada, un registro civil. Alguien dice que había un certificado de bautizo en que una María Rufina Alfaro era la madrina, pero la verdad es que no se ha publicado, no se ha visto. Pero igual los santeños juran y perjuran que ella existió, e incluso hay familias que han tenido, por ejemplo, objetos que se dice que fueron de ella de generación en generación y los han guardado como reliquias históricas. Ok, ¿cómo se dio la participación de Rufina Alfaro? Fue en el año 1821. España estaba en revolución y eso contribuyó a que en América iniciaran las luchas de independencia. En Sudamérica se dieron montones de estas guerras de independencia y el rey ordenó a José de la Cruz Murgión, que era el jefe de las tropas de aquí en Panamá, el general, a que saliera con todos los soldados a sofocar la guerra que se estaba dando en Ecuador. Así que este representante de la corona española se llevó a todas las tropas, a muchas de las tropas que habían en Panamá, se las llevó para Ecuador. Así que era el momento para que los panameños deseosos de lograr la independencia hicieran algo. Entonces, ¿qué pasó? En
don Segundo Villarreal era un patriarca en la Villa de los Santos. Él trató de iniciar el movimiento. Se dice, la leyenda, que estaban reunidos debajo de un árbol de tamarindo el 10 de noviembre de 1821, cuando casualmente pasó Rufina Alfaro. A ellos se les ocurrió que Rufina podía ayudarlos y le pidieron que se metiera dentro del fuerte y averiguara qué estaba pasando dentro del fuerte. Así que Rufina, que según la leyenda era una mujer muy simpática, muy guapa, alta, delgada, tenía amistades entre los soldados españoles. Ella se metió dentro del fuerte con algún ardid habrá usado y se dio cuenta de que los soldados se quejaban que la pólvora estaba mojada, que no tenían cómo defenderse. Entonces volvió de Segundo y le dijo, este es el momento de atacar. Entonces don Segundo Villarreal y todos los hombres del pueblo se fueron al fuerte, lo atacaron y dieron lo que se llamó el grito de independencia, el 10 de noviembre de 1821. Ese grito de independencia se fue regando por todas las provincias del país hasta llegar a la ciudad de Panamá, y entonces en Panamá también, y se concretó la independencia y, como sabemos, nos unimos a Colombia. Rufina no hay pruebas materiales de su existencia, sin embargo, si no fue ella, es totalmente lógico que alguna persona haya hecho lo que ella hizo, sino con ese nombre y apellido, porque es algo que era un rol que asumían muchas mujeres durante otras guerras. Por ejemplo, en la guerra de los 1000 días en Panamá, muchas mujeres tuvieron que abandonar sus casas porque se sentían indefensas, sobre todo cuando vivían en el campo. Entonces se fueron a seguir a sus maridos, a sus hombres, a la guerra. Y muchas hicieron esa función que hizo Rufina, de meterse en el campo enemigo, de averiguar, de servir de espías. Muchas otras se quedaban alimentando las tropas o limpiando las armas o haciendo comida, cuidando a los enfermos, pero fue una participación activa durante la guerra de los 1000 días. Incluso en Colombia hay heroínas conocidas que tomaron las armas y combatieron igual que los hombres, y hay muchas que fueron heroínas sacrificadas, ¿no? Que murieron en batalla. Ok, eso nos lleva a la separación de Colombia. Voy muy rápido. Yo en realidad estoy maravillada porque todo lo que estás diciendo me encanta. Este es un tema que a mí realmente me llama poderosamente la atención. Y me duele que la imagen de estas mujeres también esté como que relegada ni siquiera a un segundo escalón, sino mucho más abajo. Tenemos tantas mujeres que han hecho tanto y es una tristeza. Me encantaría poder tener una prueba real de que Rufina existió, porque lo único que nos queda es un monumento. Pero como bien dices, si no fue Rufina, alguien igual tuvo que haber llevado a cabo esas acciones que nos permitieron poder llegar a ser independientes de la corona española, ¿no? Ok, entonces venimos a la independencia de Colombia. Como saben, todo empezó cuando en el Senado colombiano se rechazó el tratado Herrange. Entonces los panameños, un grupo de panameños decidió hacer un movimiento independentista. Los que tuvieron la iniciativa fueron un grupo liderado por Manuel Amador Guerrera y José Agustín Arango. El único que podía viajar a Nueva York para buscar apoyo, que creían muy necesario, era Manuel Amador Guerrero. Aquí tenemos a una muy liberal para la época, María Osa, despidiendo a su marido, ¿no? Que se iba para Nueva York. En Nueva York él negoció con Philip Bunau Varilla y quien a su vez convenció a Theodore Roosevelt para que apoyara el movimiento panameño cuando fuera necesario. Cuando fue el justo y era un momento indicado, entonces enviaron el buque que ven a la izquierda, el buque Nashville, lleno de soldados americanos a bordo, para apoyar a la separación de Panamá. Pero los soldados norteamericanos no se bajaron del buque, se mantenieron allí como una amenaza y como una presión, porque tenían miedo de la mala reputación que tenían de que se metían en los asuntos internos de América Latina, así que decidieron ser cautelosos. Los colombianos sí mandaron un buque
que sí se bajaron los soldados, eran los 400 expertos tiradores del batallón tiradores que llegaron a Colón al día siguiente después del Nashville. En Colón se dio la verdadera batalla por la independencia, pienso yo, porque los soldados se bajaron, como dije, los soldados del batallón tiradores se bajaron a la ciudad y quisieron llegar en el tren, pero no pudieron. Allí el señor Porfirio Meléndez se encargó de negociar con ellos, de amenazarlos, de chantajearlos, de presionarlos, hasta que ellos por fin aceptaron volver a Colombia en el mismo buque en el que habían llegado. Allí fue que se realizó ya, porque si ellos llegaban a Panamá en el tren, o caminando, o como fuera, iban a impedir que se diera la independencia. Iban los panameños, por ejemplo, tenían miedo que los colgaran en un árbol o algo así, ¿no? Bueno, Mónica, pero también se dice, y perdón que te interrumpa, algunas versiones dicen que también jugó un papel preponderante el director del ferrocarril de ese momento. Claro, sí, a eso voy. Eso lo voy a contar con María Osa. Okay. Bueno, Aminta, que aparece en esta foto con su papá, con Porfirio, Aminta era una muchachita de 17 años. Como ustedes saben, con lo que hemos oído, con probablemente escasa educación que se le daba a las mujeres. Ella la mandaron sola en el ferrocarril para que fuera a darle la noticia a José Agustín Arango de que ya la solución se había encontrado en Colón y de que la independencia podía seguir adelante. Yo diría que Aminta después fue la que cosió la primera bandera panameña en la provincia de Colón. Yo diría que probablemente fue una de las primeras mujeres que entró a la llamada historia oficial, aunque no se le menciona, porque ella se le premió con la Orden Vasco Núñez de Balboa. Ella vivió hasta bastante avanzada y recibió muchos méritos. Por ejemplo, el Papa Pío XII, me imagino que le habrá dado una medalla por su labor piadosa de algún tipo, ¿no? Pero aquí está la tumba de Aminta, encontrada llena de maleza alrededor. Es una tristeza, lo que comentábamos hace un momento, que es una tristeza que esa última morada de Aminta Meléndez, que debería ser prácticamente un lugar para visitar, es triste que esté en esas circunstancias, ¿no? Ahora, por otro lado, el papá, el señor Porfirio Meléndez, también tuvo muchos puestos políticos, Mónica. Sí, por eso él fue el que jugó, él era un líder, era un líder político, no sé si alcalde, pero estaba muy ligado a los líderes políticos y económicos también. Y él tomó de voluntaria a su hija para venir hasta Panamá, ¿no? Ok, seguimos con María Osa. María Osa es una figura bien interesante. Ella era de una familia distinguida de la ciudad de Panamá, de una ciudad de 23.000 habitantes, había muy pocos dentro de Intramuros, donde estaba el poder económico y el poder político. Había muy pocas personas. Mónica, me gustaría que nos dieras una semblanza más o menos, ¿qué era Intramuros y qué era Extramuros? Ok, San Felipe estaba separado del resto de la ciudad, sobre todo de Santa Ana, por una muralla. San Felipe fue la primera área que se construyó de la ciudad de Panamá, y para defenderla de los ataques de los piratas se la amuralló. Sin embargo, la ciudad cuando se creó la ciudad no se tomó en cuenta a los empleados, a los esclavos, y todos ellos fueron los primeros que se instalaron en la parte de afuera de la muralla, que se llamaba Extramuros. Entonces, dentro de Intramuros vivían las familias acomodadas, los descendientes de los españoles, las familias que dominaban el comercio, dominaron la política por una gran parte, y fuera estaban los esclavos, los empleados de los de adentro. Posteriormente, cuando la ciudad de Intramuros se hizo tan pequeña, fue creciendo hacia afuera, entonces ya dejó de tener esa connotación de que adentro estaban los ricos y afuera los pobres. Pero a principios del siglo sí había bastante distinción. Y las familias descendientes de españoles, los que habían sido distinguidos con puestos políticos o militares durante el gobierno de la colonia, vivían dentro de Intramuros. Eran unas familias pocas, pero muy poderosas. María Osa de Amador era una de esas familias. Ella se casó a los 16 años, yo diría que probablemente la casaron con un señor de 38 años,
sí, de 38 años, con un hijo, probablemente era viudo, no sé, de su primer matrimonio, Amador Guerrero. Él era un inmigrante de Cartagena, un médico, pero tenía muchos negocios. Él se hizo muy rico en Panamá. Era considerado uno de los hombres más ricos de Panamá. Y María Osa también tenía su familia muy acomodada. Su hija, por ejemplo, estaba casada con el hombre más rico del país, que era Herman. Su hija se llamaba Emira de Herman. Su hermana estaba casada con un Lefebvre, que también era sumamente rico. Ella, cuando se casó con Amador, vivía en una casa enfrente de la casa de la catedral. Probablemente era una de las mejores casas de la ciudad. Ella era una mujer probablemente como todas las de su época, con escasa instrucción formal. Sin embargo, siempre demostró, era aparentemente muy guapa, tenía los ojos claros y demostró ser muy inteligente. Ella administraba los negocios del marido, los negocios de venta de medicamentos. Aquí la vemos a sus 38 años en 1903. Mírenla cómo se vestía con esos ropajes negros. Esta es la hija y este es el hijo Raúl, que protagonizó algunos escándalos posteriormente. Ok, yo sostengo que la separación de Panamá de Colombia no se hubiera podido dar sin María Osa. Primero porque ella estaba desde el principio con su esposo cuando este se fue allá a Nueva York a buscar ayuda. Ella en su casa, en su buena casa de allí de la Plaza de Independencia, se hospedaba José Domingo de Ovaldía, que era de una familia ilustre chiricana y que había sido recientemente nombrado gobernador del departamento del Istmo por el presidente colombiano Marroquín. Él se alojaba en la casa de ellos mientras, me imagino que ocupaba esa posición, y como era tan amigo de los esposos Amador, él les comentaba todas las decisiones que tomaba el gobierno colombiano, de manera que tenían un infiltrado en el gobierno colombiano que les comunicaba lo que estaba pasando. Cuando Manuel Amador Guerrero se fue a Estados Unidos a buscar el apoyo de William Cromwell y de otros personajes allá, de Philip Bruno Varila, se supo, Panamá era muy pequeño, se dio a conocer, se regó, podríamos decir, que había una conspiración. Y entonces el alcalde de la ciudad, y que también era el jefe de policía, fue a la casa de María Osa y le dijo: sé de la conspiración, te voy a tener que tomar presa a ti y a tu marido si no paran esto. Él estaba dispuesto a obedecer al gobierno colombiano y a delatarlos, pero María Osa lo convenció de que por favor no dijera nada y lo convenció de que se uniera para su causa. ¿Por qué? Porque el alcalde era José Francisco de la Osa, su hermano. O sea que ya eso, si hubiera sido, por ejemplo, una persona que no tuviera ese contacto, pudiera haberlos delatado, ¿no? Claro. Cuando regresó Manuel Amador con una bandera que le había hecho Filipo Novarila, ella dijo: esta bandera no me gusta, vamos a hacer, y entonces comisionó a su hijastro, Manuel Amador, que está aquí en esta foto, a que hiciera el dibujo de la bandera. Ella eligió y decidió que ese era el que le gustaba, y con su cuñada, esposa de Jerónimo de la Osa, su otro hermano, y con su sobrina, la hija adoptada, Agueda se llamaba, de esa María Bergamota de la Osa, ellas cosieron la bandera. Fueron a 3 tiendas diferentes, compraron en una tienda la tela blanca, en otra la tela roja, y se subieron a una buhardilla, y en el más absoluto secreto la cosieron sin que nadie se diera cuenta. Ok, otra participación importante, María Osa eligió el himno. Ella, había un himno, una marcha que tocaba mucho en las escuelas públicas, escrita por José Santos Jorge, y ella decidió que ese era el himno y le dijo a su hermano Jerónimo que escribiera la letra. Era el himno ismeño, ¿no? Sí, los de la Osa estaban metidos en todo. Entonces, cuando... es una... O sea, por eso les digo, yo creo que ella fue fundamental. Y ahora les voy a decir lo del ferrocarril, y no me van a decir si no creen ustedes que sin ella tal vez no se hubiera producido. Bueno, también se dice, Mónica, que en un momento dado el señor Amador estaba muy decaído porque sentía que no tenía apoyo y que no se iba a poder concretar nuestra separación. Exacto. Y ahí la que le digo: no, mijito, esto no va. Usted tiene que continuar, sales ahorita a buscar apoyo porque definitivamente nosotros no podemos continuar siendo el patio trasero de Colombia, ¿no? Exacto. Bueno, aquí vemos en esta figurita supuestamente a José Domingo de Ovaldía diciéndole la mala noticia de que venía el barco a Cartagena con los 400 tiradores. Allí Manuel Amador
se quiso echar para atrás. Todo se acabó, eso lo relató María Osa después, ¿no? Todo se acabó, dice que lo encontró en la hamaca, como tú dices, pero ella le dijo, no, ya es muy tarde para echarse para atrás, para adelante. Entonces, a María de la Osa fue la que se le ocurrió decirle que dejaran a los soldados allá en Colón. Su sobrina, la hija de Jerónimo, estaba comprometida con el viceintendente del ferrocarril, se llamaba Prescott. Entonces, él le pidió a su sobrina que le dijera a su novio, a su prometido, que se comunicara con el intendente Schaller, que estaba en Colón, para que impidiera la llegada de los soldados aquí a Panamá. Y entonces, como tú bien dijiste antes, él elaboró toda esa estrategia para dejar a los soldados en Colón y que solamente vinieran los generales a Panamá, que de por sí solos no podían hacer nada. Ok, entonces vemos, sigue el círculo de María Osa. Ella fue la que se le ocurrió la idea de dejar a los soldados allá, que el ferrocarril no los trajera. Después, cuando mandó a su esposo Amador a la calle a trabajar, ella misma tomó las riendas y se fue. Como todos lo habían abandonado, ella se fue donde José Agustín Arango a pedirle que por favor apoyara a su esposo, que el movimiento iba. También se fue a donde otro pariente suyo, Manuel Espinosa Batista, a convencerlo de que era una figura muy relevante socialmente, tenía mucho prestigio, de que él también apoyara el movimiento. Entonces, como vemos, María Osa al final movió casi todos los hilos. Sin ella no se hubiera, o sea, pienso yo, ¿no? Tal vez el movimiento se hubiera dado, pero ella definitivamente que fue una gran ayuda. Dice Octavio Méndez Pereira, era una mujer sin duda muy inteligente, que cuando su esposo fue presidente le dio sabios consejos. Aquí vemos a María Osa con su hermano Jerónimo y con su otra hermana, la que se casó con uno de los señores, un señor Lefebvre. Ella se fue a vivir con su hijo se enfermó y protagonizó un escándalo de faldas. Raúl era un hombre muy guapo, se metió con una mujer casada, fue un escandalazo, delató a algunos panameños. Entonces él se fue a vivir a París y ella lo fue a acompañar allá. Pero cuando su hijo se murió muy joven, entonces se fue con su hija a Hermina, allá a Charlotte, donde vivía en North Carolina. Yo hice una revisión de los periódicos de Carolina del Norte de la época y le dieron mucho protagonismo a ella, muchos recortes de periódicos. Aquí solo puse unos cuantos, pero la distinguían mucho. Miren esta, así se veía ella como a los 89 años, murió a los 90. Wow. Ernesto J. Castillero la fue a visitar en una ocasión y ella le contó, y Ernesto J. Castillero, que era un historiador, recogió la historia que ella le contó. Ella defendió la participación de su esposo, no la de ella, la de su esposo, y le decía que había que sacar a Manuel Amador de la comparsa en que habían querido meterlo, porque el verdadero protagonista de los hechos había sido su esposo. Ella que murió escribiendo sus memorias. Miren esta figura interesante, eso fue cuando vivía en Estados Unidos. Mira, su hija es la que está a la derecha, ella está a la izquierda en el centro, a la otra izquierda está la nieta y la otra que está parada es la bisnieta. Ellos hicieron familias en Estados Unidos, pero conservan algunas de la parafernalia esta de las banderas y cosas. Incluso hay un recorte de periódico en que donaban una bandera panameña, la donaban a un museo allá. Aquí está la tumba de ella. Ella en los últimos años, en 1945, la Asamblea Nacional Constituyente la introdujo en los libros de historia, en la historia oficial. Pusieron su retrato en la sala de reuniones del Cabildo junto con los otros próceres, la declararon prócer. Imagínense, a los próceres en el momento los declararon, pero a ella les tomó, ¿cuántos? 42 años ser declarada prócer de la patria. Uh-huh. Pero bueno, ahí está su nombre en el salón de reuniones. Le dieron también una mensualidad, le pagaba el gobierno panameño, y murió en 1948, allá en Estados Unidos. Pues bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Mónica, muchísimas gracias. Creo que nos pudiéramos quedar la tarde entera porque el tema da para tanto y ojalá podamos tener nuevas entregas de eventos como este para seguir dando esas pinceladas de nuestra nacionalidad que tanta falta nos hacen, sobre todo en estos momentos que vivimos. Como dije al principio del evento, es un año inusual, estamos viviendo circunstancias muy difíciles
Y aunado al estar viviendo 9 meses en confinamiento, acabamos de ser golpeados por un desastre natural. Hay muchísimas personas desamparadas en tierras altas, Bocas del Toro, provincias centrales. Pero hay algo maravilloso, y es que el panameño una vez más se solidariza. A pesar de las carencias que tenga en un momento dado, siempre busca hacer una parte para poder apoyar a alguien más. Y creo que esa gran entrega, esa gran hermandad que se evidencia en momentos como este, debería ser más de nuestro trato cotidiano, más de nuestro trato diario. El día de ayer, así como este evento del día de hoy inicia esta celebración, nos enfila hacia la celebración del bicentenario de nuestra República. El día de ayer fuimos testigos de un evento hermosísimo. Por primera vez se unen miles de panameños gracias a estas plataformas de Zoom para poder entonar las notas de nuestro glorioso himno nacional, dando inicio a este camino rumbo al bicentenario. Pero hay algo que yo quisiera destacar. La señal madre surge de Ser TV, y a diferencia de otras situaciones, cuando se dan cadenas nacionales, que es por un mandato gubernamental, ahorita no. Ahorita es un asunto que todas las televisoras hermanas, TVN, TV Max, Grupo Medcom, Next TV y Bocas TV, dijeron: nosotros estamos ahí, nosotros queremos ser parte de la historia porque tenemos que celebrar. Y este es un momento para unirnos todos como panameños, para enaltecer ese sentimiento, ese sentirnos vivos, y darle loor a nuestra patria como debe ser. Así que yo creo que esto marca también un nuevo comienzo. Muchísima gente emocionada. Vimos, bueno, incluso yo no pude contener las lágrimas ante la emoción de ver a tanta gente, a miles de personas entonando las notas de nuestro himno nacional. Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas pinceladas, esta obra tan maravillosa que nos has presentado. Yo quiero recordarles que estamos también al aire a través del 650 AM de Radio Mía para Panamá, Colón, Darién, en el 90.3 FM de Radio Mía para provincias centrales, y el 93.7 FM para Chiriquí, Bocas del Toro. También en el Facebook Live del Grupo Iniciativa por la Paridad y de Letras Finas y FDR Comunicaciones. Bueno, a continuación cedemos en este momento la palabra a una persona que yo admiro mucho, Nelva Reyes, secretaria general del CGTP, docente, y aparte es una gran activista por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nelva, tienes apagado el micrófono. Quiero agradecerle de manera especial a mi querida Nelva, que a pesar de que está atravesando ciertos quebrantos de salud, nos está acompañando en esta tarde. Muchísimas gracias, Nelva. Toda tuya la presentación, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Paulette. Le agradezco a Paulette, a Lorena, a Iniciativa por la Paridad, la oportunidad que nos brinda de exponer, por lo menos, quizás del otro lado de la acera, la participación de las mujeres en el quehacer nacional. Mónica, gusto en saludarla. Tengo la dificultad que a veces no la reconozco, pero sí es la que escribe en la Estrella de Panamá. Ojalá, Mónica, que esta exposición que ha hecho la pueda escribir, pueda llevarla a la Estrella y que muchas más personas puedan leerla. Bueno, Paulette, vamos a iniciar quizás desde, no vamos a tocar lo que ya Mónica ha tocado en el marco de la historia de las mujeres, sino vamos a tocar de 1900 hacia acá la participación en este siglo XX que tuvo la mujer y lo que va del siglo XXI, ¿no? Queríamos iniciar que en la búsqueda de esa paridad, o en la búsqueda quizás en esos momentos no muy conscientes, pero desde el inicio de la República se dieron algunas luchas importantes desde las mujeres y sobre todo
El micrófono, Nelva. Se apagó el micrófono una vez más. Esto Ahora. sí quiero hacer énfasis que las compañeras educadoras han jugado durante el siglo XX aportaciones importantes para la participación de las mujeres en la vida política, social y económica de nuestro país. Y tenemos que señalar que fue en 1919 cuando se da, quizás a mí me parece que es el primer hecho en el cual se busca y se logra lo de la coeducación nacional. Esto es muy pocas veces lo escuchamos, pero fue un hecho importante. O sea, la coeducación era que las mujeres y los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes podían participar de igual manera en un salón de clases. Esto antes había la escuela para varones y la escuela para niñas. Esto a partir del 19 hubo las escuelas que incluso se llamaban escuelas mixtas de tal comunidad, ¿no? Porque fue ese hecho que permitió a que tanto niñas como niños pudieran compartir en un salón de clases. Eso es lo primero. Luego, casi en el 19 también, 19, 20 y 21, se dieron algunas manifestaciones muy, muy importantes, como por ejemplo la Escuela de Cultura Femenina, donde se iba y se preparaban a las mujeres que muchas de ellas no sabían leer ni escribir, pero se les preparaba de manera, primero, enseñándoles a leer y segundo, en la parte de las manualidades que debían ellas de aprender. Yo recuerdo en una conversación con Clara, ella me decía que esa escuela, ella sentía que esa llamada escuela, pero eran centros de orientación femenina, jugó un papel importante para ellos y para ellas, porque ayudó a abrir el pensamiento, así mismo lo decía Clara, el pensamiento de las mujeres, y que eso era muy importante, porque en todo ese periodo marcaba ella, había mucha ignorancia de los derechos, obviamente, que tenemos las mujeres y que no se manifestaban de ninguna manera. Posterior a ello, pues surge el Partido Nacional Feminista, el primer partido femenino que hay en el país. Creo que en América Latina era el único que existía, y jugaron el papel de la sensibilización, de la participación que debían de tener las mujeres a lo largo y ancho de la historia. Y yo le preguntaba en esa ocasión a Clara, en este momento tenemos radio, tenemos televisión, hay una serie de medios de comunicación que no los había en la época esta, y ustedes cómo lograban movilizar a tantas mujeres. Eso es lo que a mí siempre me inquieta, ¿no? Y ella decía, mira, nosotros cogíamos, eran las casas estas vecinales que se habían construido con la construcción del Canal de Panamá, y se iban sitio por sitio a hablarle directamente a las mujeres. Y eso nos permitía, por lo menos, movilizarlas. Cuando había una movilización, todo el mundo, todas estas mujeres ya tenían un nivel de sensibilización y así las lográbamos movilizar. Y se lograban hacer los capítulos, compañeras, los capítulos por provincia. En la tabla estaba Norberta Tejada y varias mujeres de allá de las tablas eran parte como capítulos de la organización del Partido Nacional Feminista, de igual en Chiriquí, de igual en cada una, Colón, con Linda Esmar y con Felicia Santizo, bueno, toda una serie de mujeres que participaban para demandar los casi 50 puntos que tenía el Partido Nacional Feminista en demandas para las mujeres en el país. Esto se dio a comienzo de la década del 20, ahí termina Clara también su licenciatura, pero cuando se va a graduar, ella no puede graduarse porque como no teníamos el derecho a la ciudadanía, no tenía cédula, no tenía el derecho a la cédula, se comienza entonces la lucha por que haya el derecho a la identidad, a la cédula,
y que eso llevó a que se hubiese todos los años, dice Clara, todos los años se recogían cientos o miles de firmas para que se diera el legítimo derecho que las mujeres tenían de la identidad como ciudadanas y ciudadanos. Porque lo que sí hubo es que al comienzo, en el 41, el doctor Arnulfo Arias dio la ciudadanía al grupo de mujeres profesionales. Pero como todos nosotros entenderíamos, las mujeres profesionales en ese momento éramos pocas, eran pocas, puesto que la que más llegaba era o a profesora o a maestra. Eso era lo que más se llegaba. Entonces era una conquista a medias que se dio, y no fue hasta en el 46, con la constituyente de 1946, que se logra que todas, independientemente de la profesión que tenga o no tenga, tuviese su cédula de identidad en ese momento a los 21 años. Esta lucha por la cédula, por tener la identidad, fue muy importante porque hubo una participación muy buena de muchas mujeres que que participaron en estas demandas. Esto es una parte. Paralelamente a ello, en la década del 40 ya surge el sindicato, ya estaba el sindicato de trabajadoras y trabajadores y el sindicato de la confección de ropa, ¿no? Y allí ahí está Marta Matamoros. Y Marta, un día en el cual se estaba trabajando, había una compañera que estaba dándose a luz en la empresa. Ya en el momento de dar a luz, la compañera estaba allí y ya no aguantaba. Y hubo un choque entre Marta y el empresario. La cosa es que a partir de allí se comenzó a luchar porque hubiese la licencia de gravidez, ¿no? Esa licencia de gravidez se logra conseguir en 1947, en la cual nosotros, miren que a nivel de América Latina, nosotros teníamos 14 semanas, 6 antes y 8 después, para la licencia de gravidez. Desde ese momento, esto lo logran los países latinoamericanos, el resto de los países latinoamericanos, que no lo tenían en las 14 semanas, sino que ellos tenían 12 y algunos tenían 10 semanas. Hace 3 años, la OIT hizo una campaña a nivel mundial para que las trabajadoras tuvieran las 14 semanas. Nosotros no participamos ya en esto porque nosotros teníamos las 14 semanas de licencia de gravidez. Esto es muy importante porque al lograrse es a Marta Matamoros quien todas las mujeres, o las que nos escuchen, le tenemos y le debemos a ella y al grupo de mujeres, porque no era ella sola, hubo un grupo de mujeres que estaban allí en el sindicato y que demandaron fehacientemente realmente la licencia de gravidez. En el 47 también hubo lo que fue en el 46 la constituyente, y allí surge también el movimiento de educadores dirigido por Sara Sotillo, ¿no? Esto es importante porque en la ley orgánica 47 de educación de 1946 está consignada los mejores derechos que tenemos las educadoras y educadores de este país. Independientemente de los años que han transcurrido, se mantiene vigente cada una de las demandas consignadas en esta ley. En esa ley se consigna que la educadora tiene 5 meses de licencia de gravidez por el trabajo que ella realiza, por la situación que ella se tiene que poner ante los niños. Y el problema del embarazo siempre era una condición que podía llevar a que los niños comenzaran a hacer cualquier tipo de locuración. Eso lo decían los educadores de la época que discutieron la ley orgánica. Entonces, por eso tenemos 2 meses y medio antes del parto
y 2 meses y medio después del parto. Además de que las educadoras se movilizan hacia el interior, hacia áreas de difícil acceso. Todo eso iba en perjuicio de esa movilización de los niños que están por venir. Entonces, esas eran las razones que los educadores sustentaban para tener y las educadoras, los 5 meses de licencia de gravidez. Bueno, en este periodo, pero en 1947 se da también un hecho muy importante para el país. Y es que en el 47, luego de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? Que había un convenio, el convenio Filo-Hines, que le permitía le permitía a Estados Unidos estar solo hasta un año después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial finalizó en el 45, en el 46, todo el año 46 estaban, pero ¿qué quería Estados Unidos? Negociar nuevamente las bases militares o los sitios de defensa que se habían instalado, que eran 137 sitios de defensa que se habían instalado ante la Segunda Guerra Mundial. Eso llevó a que hubo movilizaciones importantes en el país, sobre todo hacia la Asamblea de Diputados, y allí hubo una movilización que se registra en algunos libros de historias, que hubo 16,000 mujeres en esa movilización. Para que veamos la cantidad de mujeres que participaban en ese periodo y que, uno se queda sorprendido que hoy no podemos hacer eso o no lo logramos hacer. Entonces, estos eran hechos muy importantes que se consideraban y que consideramos parte de la historia. Pero, como bien ha señalado Mónica, la participación de la mujer no se registra casi en la historia de nuestro país. Todos los libros casi de historia, muy pocos han sido escritos por mujeres, pero eso no puede ser. Debemos de tener una historia objetiva, una historia donde esté la participación de las mujeres. Por ejemplo, toda la lucha de 1920 hasta 1940 hubo una participación decidida de las mujeres panameñas, sobre todo de las educadoras. Pero eso usted no lo encuentra en ningún libro de historia que le dé a cualquier niño desde primaria o premedia, media. Eso usted no lo encuentra. Como tampoco encuentra qué pasó en el 47 con el rechazo del convenio Filo-Hines y la participación de las mujeres en esa gran movilización del 16 de diciembre de 1947. Nelva, disculpa que te interrumpa un momentito, porque aquí hay un espacio también, porque Marta Matamoros, al participar en todas estas movilizaciones, también fue detenida y sufrió encarcelamiento en la cárcel Modelo. Así es. Sin derecho a visitas, o sea, de una manera, sin derecho. Ella estuvo 99 días detenida, incomunicada, que tuvo Marta como dirigente sindical, que fue detenida y allí estuvo, por 99 días, que es bastante, ¿no? Impresionante. Entonces, ¿cómo no? Y dentro de esto, porque también hubo la huelga de 1925, la huelga inquilinaria, que allí estuvo don Diógenes y varios de la que participaron en las demandas de rebaja de alquileres que se dio en ese momento, también estuvieron detenidos. Pero tenemos que destacar, y que tampoco, mire, Paulette, en los libros de historia, por lo menos en lo que yo he leído, no hay una sola referencia histórica de los días que estuvo Marta Matamoros detenida en ninguno de los libros de historia, como tampoco lo hay en la parte de, oye, se logra una conquista fundamental, como es el fuero de maternidad y la licencia de gravidez, y eso tampoco se registra. Entonces pasan como desapercibidos y usted interese como pueda, pero no están en los libros. Que hay una ley que establece que se requiere el fuero de maternidad, se requiere la licencia de gravidez, y que fueron conquistas de la mujer panameña, en este caso
dirigida por Marta Matamoros. Bueno, todo esto pasa en el marco de toda la lucha, todo el vaivén de todas estas luchas, las amenazas de las cuales Marta señalaba que eran objeto ellos desde denigrarlas como mujeres, de amenazarlas, que la van a asesinar, o desde amenazar a sus familiares. Marta vivía con su papá y su mamá y era la que en sí podía mantener a la familia, ¿no? Entonces, esto no se escribe en la historia, y ojalá Mónica pueda recoger esta parte de la historia y hacer un libro sobre esto, que lo más que tenemos son los libros que nos ha aportado Yolanda Marco, con, por ejemplo, la biografía de Clara González, que Clara tuvo casi 4 o 5 décadas en presencia, realmente demandando los derechos de las mujeres en derechos civiles, en derechos políticos, en derechos económicos, en la participación misma de las mujeres, ¿no? Luego de esto, se da también ya en 1950 todo el movimiento por la conquista, la soberanía, en la cual participan casi todas estas compañeras educadoras que participan en este proceso, ¿no? O sea, en la siembra de bandera por la soberanía, en la marcha del hambre y la desesperación que vino de Colón a Panamá, y en la toma de la Asamblea de Diputados que se dio en esa ocasión, y que ellos estuvieron legislando desde allí los colonenses cuando llegan a Panamá, hasta que hay, la represión que se dio y que varios de ellos fueron detenidos, ¿no? Esto nos lleva también a que en toda la década del 60, todas estas décadas fueron décadas, yo diría, muy ricas en las participaciones o en las exigencias para que las mujeres participaran y para que los trabajadores y trabajadoras pudieran participar y participaran en defensa de los derechos de ellos como trabajadores, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy, muy bueno para toda la ciudadanía panameña, y que las conquistas que hoy tenemos se deben a esas luchas que se dieron. Si hoy nosotros podemos ir a la escuela, si hoy nosotros tenemos el derecho a la licencia de gravidez, tenemos el derecho a que se le pague esa licencia de gravidez, y no como ha pasado ahora, que cuando se hace la suspensión de los contratos de trabajo, miles de mujeres que estaban embarazadas no han recibido el subsidio de maternidad, por ejemplo, y vienen de 6 o 7 meses de estar sin recibir el salario, y más eso no reciben el subsidio de maternidad. Es una responsabilidad del Estado panameño, del Estado. La Caja del Seguro Social dice que no le corresponde a ellos. En efecto, así lo dice el artículo 146 de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, pero lo que sí tiene el deber el Estado es de garantizarle el subsidio a estas compañeras que vienen de no tener un centavo, un salario, no recibir su salario, pero además no reciben el subsidio. ¿En qué condiciones se encuentran estas compañeras? Cada una puede imaginárselo en las condiciones en las cuales se encuentran. Por eso le exigimos al Estado, le exigimos al gobierno nacional a que le garantice a estas compañeras ese subsidio. Es un deber, eso lo establece la Constitución política. La salud, a través del Ministerio de Salud, tienen que garantizarle el subsidio a las compañeras que han estado embarazadas en esta pandemia. Lo otro que queríamos, hemos logrado cosas, claro que sí, hemos logrado el que Panamá firme y ratifique el convenio Belén do Pará que acoge el convenio en el marco de rechazar todas las medidas discriminatorias en cualquier forma que sea a la mujer. También hemos tenido la ley 82 del 24 de octubre de 2013, en la cual esa ley es una ley integral. Esa ley recoge los fundamentales contra la violencia y tipifica la violencia como un delito, como la violencia a niveles de género, a nivel de intrafamiliar, lo tipifica como un delito. Entonces, eso son conquistas que ha tenido el movimiento
de mujeres de Panamá que hemos venido demandando por mucho tiempo estas normas. Y tenemos una serie de normas más que están consignadas. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando que hagamos énfasis, hagamos fuerza para que estas normas se apliquen, que no sean letra muerta, que las mismas normas estén y se puedan aplicar en toda su dimensión. Eso es lo que nosotras venimos demandando para esto. Este caso de la pandemia hoy, compañeras que nos escuchan, es muy importante que tengamos claro. No puede ser que la pandemia nos lleve a que retrocedamos en los derechos que hemos conquistado. No podemos retroceder en ello. Han sido conquistas que costaron quizás décadas o generaciones para tener unas conquistas como por ejemplo el fuero de maternidad. Eso no lo podemos dejar que no se le pague a las compañeras y que no se le garantice el dicho fuero a las compañeras que participan o que están hoy embarazadas y que no hay ninguna respuesta de parte de las empresas. Entonces, eso no podemos echar para atrás. Lo otro que tenemos que hacer y que creo que es muy importante es la parte de la equidad, ¿no? Hemos venido luchando porque haya equidad, para que haya el nombre de la iniciativa por la paridad. Esa paridad se requiere que usted que está en su casa, que cualquiera que nos escuche o cualquiera persona, hagamos énfasis, nos unamos a garantizar que haya esa paridad de hombres y mujeres. Eso tenemos que hacerlo porque se habla mucho, por ejemplo, en la parte política de la participación, pero cuando van a las elecciones, las mujeres no tienen las mismas garantías, no tienen la misma posibilidad, no tienen los mismos recursos. Entonces ella queda en sí, quedándose rezagada, porque ante tantas cosas que se le imponen, no puede participar. Por eso exigimos que el gobierno o los gobiernos tengan que garantizarle a cada una de las mujeres que pueda participar en un proceso electoral, que tenga la paridad y que tenga las garantías y las condiciones para que pueda participar. No me van a decir, ustedes pueden participar. Ah, sí, pueden participar, pero tengo que cuidar los hijos, tengo que hacer la comida, tengo que trabajar, y tengo, ¿no? Y después, cuando ya se acaban todos los quehaceres que tengo que hacer, entonces voy a participar en la política. Eso no es. Si no hay guarderías aquí, no hay centros de orientación infantiles, donde usted puede dejar a sus hijos con la seguridad que lo van a atender bien. Entonces, ¿cómo usted va a poder participar políticamente si no tiene esas garantías? ¿Cómo va a poder participar si usted no tiene los recursos para hacerlo? Y muchas veces los mismos partidos le niegan esa posibilidad a las mujeres que son parte de esos partidos y que no le garantizan lo que ella realmente requiere económicamente para poder hacer partícipe de ese proceso electoral. Entonces, eso no solamente se da, compañeras y compañeros, en la parte de los partidos políticos, en todas las organizaciones, A unas se les discrimina, a otras, como señalaba creo Mónica en un momento, o sea, la forma de denigrar porque tú estás dentro de una dirección, por ejemplo, de un sindicato o de una central, se te denigra muchas veces, o se te busca la forma para destruirte como secretaria de X organización. Entonces, tenemos nosotras mismas, compañeras, no podemos ser voceras, no podemos ser nosotras las que estaríamos aupando para que mujeres no puedan hacer ese trabajo. Tenemos que apoyar a las mujeres. De una u otra manera hay que apoyarlas. Buscamos la parte del contenido. Sé que es de contenido. ¿Cuál es el programa que se tiene, no? Y discutamos los programas. ¿Qué es lo que queremos para las mujeres? Hoy nosotros todavía necesitamos muchas cosas. Esto de la paridad, por ejemplo, es muy importante. La participación de las mujeres en igualdad de condiciones en las juntas directivas de todos los ministerios. ¿Cuántas tenemos? Son ínfimas. Son ínfimas la cantidad de mujeres que hay en esas juntas directivas. Y si hay mujeres,
no hay el 50% que debe de haber por cada una de las partes, ¿no? Tanto de hombres como mujeres. Entonces, esto nos queda faltando por hacer, como también nos queda faltando que aquí, en cada corregimiento, compañeras, hayan centros de orientación infantil que le garanticen a los niños y niñas una seguridad en su estancia en esos centros de orientación infantil, pero que también le garantice a la mamá la seguridad que ella lo puede dejar ahí, puede ir a X o Y reunión. Eso es importante. Necesitamos también que se promuevan políticas que eleven el nivel cultural de nosotras las mujeres. Muchas veces decimos, tenemos en la universidad el 70% de los graduandos de la Universidad de Panamá son mujeres. Así es. Pero necesitamos que la currícula de la universidad, como la currícula también a nivel de la media, premedia y la primaria, tenga un enfoque de género. Eso es importante, porque de no tenerlo, vamos a seguir llegando a esas condiciones sin tener una seguridad o sin tener siquiera la vista de que las mujeres tenemos el derecho, de que hay que tener un enfoque de género, de que podemos impulsar políticas públicas que lleven a que las mujeres puedan participar y que no haya los niveles de violencia. Acabamos de pasar el Día de la Violencia contra la Mujer. 27 mujeres han sido asesinadas este año, hasta ahora, hasta el 25 de noviembre. Pero además de eso, hay una cantidad de denuncias de mujeres que han sido agredidas en sus casas. Entonces, requerimos que haya por lo menos un enfoque que genere, que sea un eje transversal en los contenidos de la escuela, de los temarios, para que vayamos enfrentando el problema de la desigualdad, el problema de la agresión, de la violencia contra las mujeres. Eso lo requerimos. Yo quería nada más agregar lo siguiente, Paulette, un momentito más. Por favor. Cuando a uno le preguntan, bueno, hemos logrado algo, algunos usted o escucha decir, no hemos logrado, sí hemos logrado muchas cosas. Yo creo que sí hemos logrado muchas cosas, pero todos esos logros se los debemos a las propias mujeres. No ha habido un solo logro que por parte de un gobierno haya salido y se haya dicho, bueno, vamos a garantizarle a las mujeres tal o cual cosa. Eso no lo hemos visto. Las luchas que han habido para la participación de la mujer han sido producto de las demandas que han venido de manera sistemática haciéndose en cada una de las décadas que hemos venido sobrepasando. Entonces, sí hemos logrado las normas estas que le dije y otras más, hemos logrado la participación, aún no al nivel que queremos, pero hay un nivel mayor de participación. Recuerden, no tenemos mucho tiempo, nosotros si acaso tendremos 70 años más o menos desde que comenzaron todos estos movimientos en el país. Entonces, esto es importante que lo tengamos, que la lucha vale la pena, que la lucha ha valido la pena y que necesitamos continuar con ella para que todas y todos tengamos los mismos derechos, tengamos también los mismos deberes, no queremos privilegios, deberes, pero que podamos realizarnos de la manera más respetuosa, hombres y mujeres en una sociedad en la cual se respete el derecho a la vida. Gracias, Paulette. La verdad, aplausos. Aplausos cerrados, mi querida Nelva. Y yo tomo una frase de un escrito que hiciste precisamente en La Estrella de Panamá, de Clara González, que dice, no hay que esperar que llegue el tren, sino hay que hacer que el tren llegue. Nosotras tenemos que empezar a hacer ese camino, como dice también, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, pero nosotras tenemos que forzar las situaciones para que lo que necesitamos alcanzar se logre. Si bien hemos alcanzado en muchas metas,
aún queda mucho camino por recorrer, queda mucho trecho. Eso es una realidad, muchas batallas por ganar nos restan todavía, pero solamente vamos a poder alcanzar el éxito si estamos unidas. Así es. Si estamos unidas, y eso es importantísimo. Para el Grupo Iniciativa por la Paridad es de suma relevancia también sumar participantes y combatir la violencia política y en todas sus formas cotidianamente. Y nos da mucha alegría que se hayan sumado una cantidad enorme de organizaciones, de mujeres, a este evento del día de hoy, que es lo que está sucediendo con todos y cada uno de los eventos que está realizando el Grupo Iniciativa por la Paridad. Porque no se trata solamente de que Iniciativa por la Paridad está haciendo esto y esto. No, no, no. Se trata de que vayamos juntas, todas, hombro a hombro, realmente creando ese camino para que las que vienen detrás se les sea tal vez un poquito más fácil. Y yo quiero agradecer al Centro de la Mujer Panameña, a la Red de Mujeres Afropanameñas, al Fondo de Seguridad Social, Mujer y Niñez, a la Red Latinoamericana contra la Violencia, al Taller Cultura, Comité Panamá Chorrillo, a la Fundación Pro Desarrollo de la Mujer Panameña, a Letras Finas, a Radio Mía, Mujeres por la Paz, Mujeres en Positivo, Acción por la Paridad, FDR Comunicaciones, FONAMUP Chiriquí, Fimia del Rosario González. La verdad, nuestro eterno agradecimiento y sobre todo para nuestras expositoras del día de hoy. Yo quiero darles un beso enorme a ambas, pero antes de finalizar quiero cederle la palabra a Gina Correa de Mujeres en Positivo para que nos regale unas palabras finales. Por favor, Gina, adelante. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad y de verdad que siempre es grato trabajar en equipo y sobre todo con movimientos de mujeres que están comprometidas precisamente por seguir trascendiendo en la historia de nuestro país. Y escuchando a nuestras expositoras, realmente la ciencia histórica mantenía a las mujeres invisibles, porque evidentemente la historia se contaba desde la vida pública, donde las mujeres poco estábamos. Pero esa realidad es distinta, porque en el siglo XXI ahora la historia se escribe precisamente desde la existencia de las mujeres. Y las mujeres hemos, a lo largo de este siglo, cambiado y transformado la historia. Estamos ocupando espacios que eran ocupados por hombres. Aún cuando tenemos una historia diversa, compleja, precisamente producto de esos sistemas políticos, legales, religiosos que mencionaba la licenciada Mónica Guardia Jaén, evidentemente influenciados por el patriarcado. Pero aún así, el mensaje que yo les quiero dejar esta tarde es que mujeres sigamos trascendiendo. Esa es la reflexión con la que nos debemos ir esta tarde. Que la historia se escriba con precisamente el actuar de las mujeres. Seamos protagonistas de la historia. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias, Gina. Bueno, llegamos ya a la parte final de este pequeño foro. Nuestro eterno agradecimiento. Nelva, de corazón, pronta mejoría. Gracias. Por tu tiempo. Mi querida Mónica, igual, muchísimas gracias. Todo el agradecimiento desde el corazón por parte del Grupo Iniciativa por la Paridad y todas estas asociaciones que se han sumado, todas estas asociaciones hermanas. Y quiero despedirme repitiendo esa frase, creo que debe quedar gravitando en nuestro pensamiento, que es una máxima de Clara González: no hay que esperar que llegue el tren, hay que hacer que el tren llegue. Muchísimas gracias, buenas tardes por acompañarnos. Hasta la próxima. Un beso grande. Gracias, Paulette. Gracias. 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 Feliz tarde. Igual.